Buenas tardes. Si queréis, vamos empezando. Y, en principio, agradeceros vuestra presencia a todos en el periodo postpandrial, lo cual supone un esfuerzo doblado, ¿no? El coordinador lo he dispensado yo, coordino yo, porque estaba con una comida también importante. Los ponentes los voy a presentar a los tres juntos, pero bueno, yo creo que mucha presentación no necesitan. El doctor Bernardo viene de camino y se incorporará después a la mesa. El doctor Bousoño, el profesor Bousoño, catedrático en Oviedo, es de sobra conocido. Su facilidad para exponer y su categoría didáctica es sobradamente reconocida, exactamente igual que la de Juan Llibert, el catedrático de psicofarmacología de Cádiz, y Miguel Bernardo, que es el catedrático de clínico en Barcelona. Pues yo creo que entre los tres van a componer una mesa muy agradable y muy importante en algo que es bastante clásico, que son los tratamientos biológicos y también los planteamientos innovadores que puede haber. Y sin alargarme más, y para hacer la mesa lo más suave posible, el doctor Bousoño tiene la palabra con ritmos biológicos y tratamiento de la depresión. Bien, en primer lugar, como no, agradecer a los organizadores la posibilidad de estar aquí en Vitoria una vez más, rompiendo todo tipo de regímenes dietéticos que seguía hasta el momento. Y vamos a hablar de algo que yo creo que es tremendamente importante, porque es una nueva visión de lo que es la depresión. Es decir, es hablar de que la depresión, además de un trastorno del estado de ánimo, pues puede ser también un trastorno de los ritmos biológicos, y de cómo eso pues tiene tratamientos específicos que podemos implementar para solucionarlos. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de lo que es los ritmos biológicos, es decir, son alteraciones, son, mejor dicho, ritmos propios del ser humano, precisamente como un proceso de adaptación a un mundo cambiante. Nos adaptamos a las estaciones anuales, nos adaptamos a los cambios mensuales, nos adaptamos a los cambios diarios de luz, oscuridad, y todo esto a lo largo de milenios ha producido un fenómeno de interacción con nuestro medio ambiente que se refleja precisamente en el establecimiento de estos ritmos biológicos. Y por tanto vamos a hablar de estos ritmos biológicos y su relación con el trastorno depresivo. Y también cómo puede tratarse la depresión modificando precisamente estos ritmos biológicos, es decir, volviendo a normalizar estos ritmos biológicos. En primer lugar, decir que los ritmos biológicos son numerosos, es decir, que a veces pensamos que es solamente el sueño y la vigilia, pero prácticamente todas las hormonas y cuestiones como la temperatura corporal varían a lo largo del día. El cortisol, por supuesto, el volumen de orina, otra hormona que es la hormona estimulante del tiroides, la hormona paratiroidea, la melatonina. Es decir, hay un montón de ritmos, de sustancias, de hormonas, de actividad, etcétera, que se modifican con un ritmo circadiano, es decir, cada día. Tienen momentos de mayor secreción y menor secreción. Es decir, que por ejemplo el cortisol aumenta a lo largo de la noche y tiene un pico a primera hora de la mañana, mientras que, por ejemplo, pues la hormona estimulante del tiroides tiene un pico a primera hora de la noche y luego disminuye durante el resto. Es decir, cada hormona tiene un ritmo que le es propio. Y de alguna manera esto condiciona nuestra respuesta al medio ambiente. La regulación de los ritmos hormonales se produce fundamentalmente, no es el único factor, hay otros factores como son los zeitgeist sociales, es decir, aquellos que nos hacen tener una cierta actividad, ¿no? Es decir, que el salir a comer, el reunirnos con los amigos. Pero el regulador fundamental es la luz solar. La luz solar incide en nuestra retina, manda señales a la glándula pineal y la glándula pineal segrega melatonina en ausencia de la estimulación lumínica. Es decir, empieza a segregarse melatonina a primera hora de la noche y se suprime cuando nos despertamos por la mañana. Esta melatonina regula directamente los niveles, por ejemplo, de cortisol, regula la temperatura corporal y regula también la TSH. Y la melatonina induce, como no, el sueño, es decir, es uno de los factores inductores del sueño y se ha utilizado tradicionalmente en la medicina natural como una sustancia que produce o ayuda a dormir, por lo menos en cierto tipo de situaciones como son la tonicidad, el jet lag, etc. Pues bien, el sueño a su vez regula la hormona de crecimiento y regula la prolactina y también parcialmente la TSH. Es decir, hay una interacción importante entre los ritmos hormonales y la luz solar. Todo esto mediado lógicamente por la actividad de la glándula pineal y la secreción fundamental de melatonina. Los ritmos circadianos, a su vez, están regulados a través de
de esta expresión cíclica precisamente por dos genes que se conozcan, probablemente haya otros genes que estén implicados. Uno es el B+1 y otro es el gen clock o gen reloj, que se expresan consecutivamente, es decir, que tienen un ciclo por el cual se expresan más a unas horas y se expresan menos a otras. Cuando estos dos genes se dimerizan, es decir, se juntan entre sí, formando una sola molécula, pues entonces van a producir la expresión de proteínas, se van a producir una serie de proteínas, entre ellas las proteínas pericray, que a su vez también se van a dimerizar e inhiben, y tienen un efecto inhibidor sobre la actividad de esto. Lógicamente las proteínas con el tiempo se degradan y entonces vuelve otra vez a activarse todo el ciclo. Es decir, lo que tenemos en este proceso es un proceso cíclico, que es el que vemos de expresión de estos genes y de expresión de estas proteínas, de forma que los genes, cuando se dimerizan, estimulan la expresión de las proteínas a su vez, cuando se dimerizan y se fosforilizan, inhiben la expresión de estos genes. Y esto hace que exista un ciclo que coincide más o menos con el ciclo circadiano, es decir, nuestro ciclo biológico es algo más de las 24 horas, un poco más, de forma que en situaciones de ausencia de estimulación lumínica, nuestro ciclo biológico se tiende a alargar un poco. Pero bueno, es lo que nos permite adaptarnos, por otra parte, es decir, el ritmo de luz-oscuridad nos hace adaptarnos a este ciclo de forma periódica y regula nuestras secreciones hormonales. Entre ellas, insisto, pues por ejemplo el cortisol o la melatonina que tienen ustedes aquí. Pero estas secreciones están alteradas cuando se ha intentado valorar marcadores biológicos de la depresión. Uno de los primeros, y estoy hablando de la tesis que realicé, por ejemplo, en el año 85, sobre los niveles de cortisol y la respuesta a un test que se utilizaba en aquella época para el diagnóstico de la depresión, que era el test de supresión con dexametasona. Hoy en día eso está muy superado, pero lo que se veía entonces era que efectivamente los pacientes depresivos tenían niveles de cortisol más elevados que los sujetos control. También tienen ciclos de temperatura que son distintos y el ciclo de la melatonina está totalmente aplanado. Vemos aquí en la línea roja como los pacientes depresivos no tienen el pico de secreción nocturna de la melatonina, lo cual pues hace que el resto de los ritmos hormonales también estén alterados. Por tanto, hay una diferencia importante en lo que es la depresión respecto a los ciclos hormonales. Lógicamente, en la depresión influyen otros factores, influye la genética, en otros genes, influye la inmunidad, influyen fenómenos inflamatorios, la liberación de citoquinas, etc. Influyen factores de estrés, influye la apoptosis, la muerte neuronal, influyen las alteraciones de los neurotransmisores, pero también influyen todos estos factores que tienen que ver con el ritmo circadiano. Los cambios en el ritmo sueño-vigilia están alterados en la depresión, los cambios en la neurogénesis. Hay un ritmo circadiano de neurogénesis, se producen más neuronas durante el descanso nocturno. Hay cambios en la temperatura corporal, en el ciclo de melatonina, en el cortisol, se alteran la hormona de crecimiento, hay cambios en los ritmos alimentarios, cambios en el ritmo del humor. Todos sabemos pues, que los pacientes depresivos, además, en particular, presentan una alteración del sueño. Y vamos a poner solamente esta diapositiva para que vean ustedes cómo se altera el sueño. Tienen ustedes arriba el perfil del sueño de una mujer sana y abajo el perfil de una mujer con depresión. Aparte de que hay muchos más despertares que se puede observar, hay una modificación en el patrón de sueño REM, que tienen ustedes aquí representado en rojo, y hay una modificación también profunda en el sueño profundo, que prácticamente desaparece en las fases 3 y 4 en los pacientes con depresión mayor. Es decir, hay una alteración profunda del sueño como consecuencia de esa alteración del ritmo circadiano. Ahora bien, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es primero? ¿El que se depriman y luego se altera el sueño? ¿O es primero los problemas del sueño y luego como consecuencia de ellos se deprimen? Hay un estudio precioso donde se demuestra que aparece preferentemente primero la alteración del sueño. Es decir, primero aparece insomnio y en los primeros episodios depresivos prácticamente hay el mismo nivel primero aparece la depresión con aparición concurrente. Pero fíjense ustedes, en las barras rojas, tanto en los primeros episodios como en los episodios recurrentes, como el insomnio precede en muchas ocasiones a la depresión. Es decir, primero se altera el sueño y luego aparece el cuadro depresivo. Por tanto, pues tiene unas connotaciones también, incluso diría, de que algunos pacientes depresivos se deprimen como consecuencia de que duermen mal. Bien porque trabajan a turnos o bien porque se aparecen ya alteraciones en los ritmos circadianos y como consecuencia de ello se van a deprimir. Pues bueno, es un ejemplo, simplemente para que se sepa que la alteración del sueño precede en muchos casos a los trastornos del humor.
Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es qué tipo de alteración aparece en la depresión. Porque el ritmo normal del sueño sería el que tienen ustedes aquí, es decir, un sujeto duerme fundamentalmente entre las 11 y las 7 de la mañana, es la hora preferente del ritmo del sueño, pero un paciente depresivo lo que tiene es un retraso de la fase. Tarda en dormirse, se altera fundamentalmente el patrón, está desplazado. Esa es la alteración más importante que aparece en los pacientes depresivos. Hay otro tipo de patrones de alteración, pero vamos, este digamos es el más frecuentemente encontrado. Pues bien, este retraso en la fase de sueño correlaciona además con la gravedad de la depresión. En este otro estudio se ve cómo el nivel de puntuación en el Hamilton correlaciona con la gravedad del retraso de fase. A mayor gravedad del retraso de fase, es decir, a mayor retraso de fase, mayor puntuación en la escala de Hamilton. Es decir, el sujeto está más deprimido cuanto más retrasada tiene la fase, lo cual implica que probablemente sea uno de los factores importantes en el desencadenamiento de la depresión. Otra de las cosas que hemos mencionado que tiene que ver con los ritmos es la neurogénesis. Como en este momento todos sabemos, la neurogénesis se debe, entre otras cosas, a la influencia de factores neurotróficos, el más estudiado de los cuales es el BDNF. No es el único, pero sí el más estudiado, quizás porque es el más fácil de estudiar. Sabemos que el BDNF facilita la supervivencia neuronal y promueve la neurogénesis. Y que si esa neurogénesis no se produce, no existiría efecto antidepresivo. Es decir, que un sujeto que se deprime no tiene neurogénesis. Uno de los primeros factores que tienen que ver con la depresión es el descenso del BDNF. Se ha estudiado en pacientes depresivos cómo tienen los niveles de BDNF descendidos en relación a sujetos normales. Pero es que además cuando les damos antidepresivos y por medios químicos o físicos impedimos que los antidepresivos actúen aumentando el BDNF, aunque tengan aumento de la serotonina en la sinapsis, aunque tengan aumento de la noradrenalina, etcétera, si impedimos que aumente el BDNF, si bloqueamos ese efecto sobre el BDNF, que es un efecto que aparece ya en el núcleo de la neurona postsináptica, el antidepresivo deja de tener efecto antidepresivo a nivel de la clínica. Es decir, que para que el antidepresivo tenga efecto clínico, lo importante no es que aumente la serotonina o la noradrenalina en la sinapsis, que también, pero que sobre todo que aumente el BDNF que se produce a nivel del núcleo en la neurona postsináptica. Es decir, esto tiene mucho que ver con estos ciclos que vemos aquí, como la neurogénesis aparece fundamentalmente durante la noche. Y si no hay neurogénesis, acaba apareciendo atrofia en el hipocampo, que es donde se produce fundamentalmente la neurogénesis junto con el bulbo olfatorio, y hay una serie de síntomas dependientes sobre todo de la función hipocámpica, de aprendizaje, de memoria, de función cognitiva, que están alteradas en la depresión. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la esencia de la depresión. Y luego, por otra parte, nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué son cíclicos los trastornos del humor? ¿Por qué vemos episodios depresivos o maníacos en el bipolar cada 2 años o episodios depresivos cada 5 años en unos pacientes que habíamos tratado correctamente, que habían recibido su antidepresivo, que estuvieron bien una serie de años y de repente, a veces sin motivo aparente, vuelven otra vez a estar deprimidos? Pues bueno, tiene que ver precisamente con estos genes que he mencionado anteriormente y que parecen regular el ciclado a largo plazo de los trastornos del humor, que hacen que aparezca un primer episodio depresivo, un segundo episodio depresivo, etcétera. Cuantos más episodios depresivos aparecen, más tendencia a aparecer tienen. Por lo tanto, hay una especie de kindling, de fenómeno de sensibilización progresiva, por lo cual estos genes empiezan a alterarse en su expresión cada vez más. También hay expresión cíclica de los receptores. Aquí tenemos la expresión cíclica de los receptores MT1. Se observa cómo estos receptores se activan sobre todo a última hora de la tarde, primera hora de la noche, y como también los receptores 5-HT2C también tienen una expresión cíclica precisamente opuesta, un ritmo opuesto. Los receptores 5-HT2C influyen sobre la liberación de melatonina, es decir, que de alguna manera regulan también la liberación de melatonina, lo cual vamos a ver en una diapositiva a continuación. Tenemos aquí cómo las neuronas serotoninérgicas del rafe dorsal lanzan sus axones que van a liberar serotonina y van a activar los receptores 5-HT2C de neuronas gabérgicas, que a su vez median la activación de neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas, que lanzan sus proyecciones al córtex prefrontal. Y en ese córtex prefrontal, cuando hay una actividad excesiva sobre los receptores 5-HT2C, se inhibe la actividad de dopaminérgica y catecolinérgica a nivel de la corteza prefrontal. Esto quiere decir que cuando damos algún antidepresivo exclusivamente serotoninérgico, muchas veces conseguimos mejorar algunos síntomas de depresión, sobre todo los síntomas de ansiedad,
Pero vamos a empeorar otros síntomas porque vamos a producir un déficit a nivel de la corteza frontal en los niveles de catecolaminas, noradrenalina y dopamina. Es decir, quizás sea este el mecanismo por el cual los serotoninérgicos producen esa especie de alejamiento emocional, embotamiento emocional, que vemos con pacientes que están tomando paroxetina, etcétera, ¿no? Es decir, fármacos que sabemos que son eficaces para el tratamiento de la ansiedad, pero que dejan al sujeto indiferente también frente a las cosas buenas de la vida, porque precisamente bloquean lo que median esas cosas buenas de la vida. Y por tanto, el efecto global de los serotoninérgicos no es totalmente antidepresivo, no es un efecto antidepresivo global, solamente tiene una acción parcial en alguno de los síntomas de la depresión. Bien, vamos ya, una vez que he mencionado, en fin, a vuelapluma, todos los factores que tienen que ver con esto, vamos ya con el tratamiento. Hay dos formas de tratar la alteración de los ritmos circadianos. Una es por métodos naturales. Se sabe desde hace muchos años que la supresión del sueño produce una normalización de las fases y hay una mejoría que, por desgracia, es transitoria. Si fuera algo definitivo, pues probablemente se hubiese utilizado mucho más, pero durante algún tiempo se tuvieron esperanzas en relación a la capacidad de la supresión del sueño para inducir mejoría en el estado anímico. Otra técnica que se utiliza sobre todo en pacientes con trastorno afectivo estacional es la luminoterapia. Administrar una intensa cantidad de luz a primera hora de la mañana y esto produce un avance de la fase, lo cual corrige el retraso de fase que veíamos en la depresión. Y luego hay métodos químicos. Podemos manipular los genes, lo que pasa que hoy por hoy todavía no tenemos herramientas que estén clínicamente en el mercado que nos permitan esto. Y algunos antidepresivos, como puede ser la agomelatina, tienen una acción exactamente idéntica a la que podemos obtener con la luminoterapia, con algunas ventajas añadidas, porque la luminoterapia actuaría solo sobre los ciclos del sueño, mientras que la agomelatina, como vamos a ver, actúa también a un nivel más profundo. Entre las cosas que produce la agomelatina es que se adelanta la fase del sueño. La agomelatina induce un avance de fase. Como ya veíamos anteriormente, hay un retraso en la fase del sueño en la depresión. Durante la noche pues hay un desfase, entonces el sueño aparece retrasado en su fase en relación a la situación normal. Y la agomelatina en estos pacientes que tienen ese retraso de fase induce un adelanto de fase. Y esto lo hace porque la agomelatina tiene dos propiedades. Una, actúa agonistamente sobre los receptores MT1 y MT2, es decir, actuaría casi como si fuese la melatonina, pero además tiene un efecto bloqueante sobre los receptores 5-HT2C, que veíamos que eran los responsables del descenso de actividad dopaminérgica y noradrenérgica en la corteza prefrontal. Por tanto, aúna dos mecanismos que se potencian entre sí, porque además sabemos que el receptor este de alguna manera modula la secreción de melatonina y tiene relación con el ciclo circadiano que aparece y que hemos mencionado anteriormente. Es decir, la acción de la agomelatina sería, por un lado, actuar de forma similar a como actuaría la melatonina, pero también tiene un efecto bloqueante sobre el receptor 5-HT2C. Cuando se ve en sujetos y se mira los niveles de BDNF en la corteza prefrontal, que es una de las formas modernas de saber si está deprimido o no, si tiene suficiente BDNF, pues vemos que la acción única de la melatonina no es suficiente, como tampoco es suficiente la acción única de los antagonistas 5-HT2C, que se necesita la acción conjunta para que realmente haya un incremento significativo del BDNF. Bien, hoy en día es posible, por tanto, con sustancias como esta y como otras que probablemente surjan en un futuro relativamente próximo, hoy en día es el único fármaco que tiene estas propiedades, podemos tratar la depresión, sobre todo cuando existen alteraciones en los ritmos biológicos, y esto es prácticamente el 90% de las depresiones, los podemos tratar con este tipo de fármacos. Y bien, muchas gracias. Esto es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias.